Hola mis amigos, hola mis hermanos de Lakeview Community Church. Bienvenidos a este estudio. Este estudio es basado en Lucas 17. Estamos, si se recuerda, empezamos una nueva serie sobre los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Y esta historia se encuentra en Lucas 17. Si puede ir ya avanzando, buscando en su Biblia. Lucas 17, vamos a estar leyendo, estudiando los versículos 11 al 19. 11 al 19. Así que busquemos a Lucas 17, pero vamos a orar primero. Pido al Señor que Él sea quien nos hable en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en esta hora que vamos a estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella. Que el Espíritu Santo nos redarguya y nos ayude a hacer cambios en nuestra vida, ajustes para ser cristianos más efectivos y madurar en el Evangelio. Pedimos, Señor, también tu bendición. Bendice tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Lucas 17. Usted está familiarizado muy posiblemente con esta historia. Son 10 hombres leprosos. Pero vamos a ver detalles en esta historia. Vamos a estudiar la profundidad. Lucas 17, versículos 11 al 19, dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él, Jesús, los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo al leproso que había sido limpiado, le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preciosa palabra. Vamos a ver los detalles en esta preciosa palabra. Jesucristo está viajando hacia el sur, desde la provincia de Galilea, que está al norte, a la ciudad de Jerusalén, que está en la provincia de Judea. Provincia es otra palabra para estado, ¿verdad? Por ejemplo, en México hay 31 estados, más la Ciudad de México, ¿verdad? Y Galilea, Judea, Samaria es el equivalente a estados o provincias. Por ejemplo, serían como los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, ¿verdad? Son estados. Y Jerusalén, Belén, por ejemplo, Nazaret, esos son ciudades, son pueblos dentro de diferentes estados o provincias. Por ejemplo, Belén está en la provincia o estado de Judea. Belén fue donde nació Jesús. Está en la provincia o estado de Judea. Nazaret, donde él se crió, está en la provincia o estado de Galilea. Y allá es donde está Jesús, en Galilea, al norte de Israel. Y va a viajar hacia Jerusalén, hacia el sur. Jerusalén está en la provincia o estado de Judea. Y resulta que Samaria está entre la provincia de Galilea y la provincia de Judea. Ahí está Samaria. Los judíos normalmente no pasaban por Samaria para viajar entre Judea y Galilea, sino que tomaban un desvío largo por la costa, por el oeste, para no pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué no pasar por Samaria?
porque los judíos despreciaban a los samaritanos. Era un tipo de racismo. Los judíos tenían a los samaritanos como una raza inferior, no genuinamente judía, ya que los samaritanos eran judíos que en el pasado se habían mezclado con otras culturas. Así que ahí está ese desprecio de los judíos hacia los samaritanos. Y por eso muchos judíos, la gran mayoría, no pasaban por Samaria si tenían que viajar de Jerusalén, del estado de Judea a Galilea y viceversa, sino que se iban por la costa para no pasar por Samaria. Pero fíjese, Jesucristo, nuestro Señor, no tiene prejuicios ni es racista. Así que varias veces en su ministerio Él pasa por Samaria. Y esta es la ocasión. Vemos a Jesucristo pasando por Samaria cuando Él está viajando de Galilea a Jerusalén, la ciudad que está en Judea. Dios no tiene prejuicios. Dios ama tanto al blanco como al negro, como al latino, como al asiático. Él nos creó, como no nos va a amar. Dios ama al mexicano tanto como al americano, o al canadiense, o al puertorriqueño. Dios ama al que está indocumentado tanto como ama al que tiene ciudadanía americana. Para Dios no existen esas distinciones. Otra vez, Dios nos creó a cada uno en particular y nos conoce y nos ama. Él nos creó y Él decidió dónde íbamos a nacer. ¿Cómo Él va a tener prejuicios contra nosotros cuando Él es el que decide dónde vamos a nacer y cuándo? Así que imagínense, en esta historia vemos que Jesucristo va a pasar por Samaria con sus discípulos, y allí se encuentran con 10 leprosos entre Galilea y Samaria. O sea, está entrando a Samaria, está en las afueras de una aldea en Samaria, y ahí se encuentra a la entrada de esta aldea con los 10 leprosos, no adentro de la aldea, sino a la entrada, afuera. Y le gritaron de lejos, ahí está en el versículo 12, ¿verdad? Dice, los cuales se pararon de lejos. Y versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De lejos, de lejos. ¿Y por qué de lejos? Bueno, recuerde que discutimos un poquito esto recientemente sobre la ley judía y los leprosos, las personas que están contaminadas con lepra. Y fuimos al libro de Levítico. Levítico es el tercer libro en el Antiguo Testamento, la ley judía, uno de los 5 libros que escribió Moisés, la ley judía, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Y en Levítico 13 leímos recientemente las siguientes cosas, direcciones para el sacerdote hacer cuando alguien está leproso. Dice así, y el leproso el leproso tenía que mostrarse al sacerdote para que el sacerdote fuera el que diera el diagnóstico de la lepra, ¿verdad? Decía en Levíticos 13, versículo 3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo, infectado, ¿verdad? Y en el versículo 45 y 46 está en la directiva, ¿verdad? Las direcciones para el sacerdote. ¿Qué se va a hacer con esa persona? Y dice el versículo 45 y 46 de Levíticos, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta.
y embozado, o sea, tapada su nariz y su boca, embozado, pregonará: inmundo, inmundo, dejándole saber a los demás que él está leproso, que nadie podía acercarse a él. Así que él tenía esa obligación, el leproso, de estar gritando a los demás que era inmundo. Versículo 46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento, fuera del pueblo, será su morada. Por eso es que cuando Jesucristo pasa, casi entrando al estado de Samaria, la provincia de Samaria, pues se encuentra con leprosos que de lejos le gritan y no se acercan a Jesucristo. Y esa es la razón por qué de lejos le están gritando a Jesucristo. ¿Cómo responde Jesucristo a la petición de los leprosos? Eso está en el versículo 14. Dice: y aconteció, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Así le dije, esas son las instrucciones para ellos. Id y mostraos a los sacerdotes. Y eso es parte de la ley judía. ¿Por qué mostrarse a los sacerdotes, verdad? ¿Por qué les dijo que se mostraran a los sacerdotes? Lo discutimos también recientemente, está en Levíticos 14. Dice así Levíticos 14 con respecto a las personas que creen que han sido limpias. Dice que en el Levíticos 14 que tienen que mostrarse al sacerdote, ¿verdad? Y había un procedimiento que el sacerdote iba a imponer a esa persona para antes de reintegrarse a la sociedad. 7 días de rituales, todavía esa persona no se ha reintegrado a la sociedad ni a su familia, y seguido por 7 días más de unos rituales en su casa, fíjese, antes de reintegrarse a la sociedad. Así que había un procedimiento. Por eso Jesucristo le dice: muéstrense a los sacerdotes. Pero les dice eso, pero ¿se dio cuenta? Ellos todavía no han sido sanados. ¿Por qué les dice que se muestren a los sacerdotes? No estaban curados. Si no están curados, ¿por qué les dice a ellos que se muestren al sacerdote? Bueno, es una prueba de fe. Es una prueba de fe. Jesucristo quiere ver, ¿quiénes creyeron en esa palabra? ¿Cuántos van a ir al sacerdote, a mostrarse al sacerdote, aun cuando se están viendo los brazos, ¿verdad? Y los pies, y todavía tienen lepra? ¿Cuáles de ellos se van a ir a mostrarse al sacerdote? Y en realidad debiéramos estar sorprendidos, porque los 10 fueron en camino a mostrarse al sacerdote. ¿Se dio cuenta de eso? Los 10 creyeron esa palabra de Jesús y van de camino a mostrarse a los sacerdotes. Quizás fue la desesperación. Hablamos un poquito recientemente, ¿verdad? De la vida de un leproso, muy triste, muy dura. Está viviendo lejos de su familia todo el tiempo. No lo pueden ver, no lo pueden tocar. No se pueden acercar a él, sus hijos, su esposa, sus padres, ¿verdad? Y si es una mujer, pues igual. Así que quizás debido a esa desesperación, los 10 se fueron a mostrar al sacerdote. Hoy día la gente es diferente. Hoy día la gente quiere ver para creer. Pero estos 10 hombres estaban dispuestos a darle a Jesucristo el beneficio de la duda, ¿verdad? Y los 10 se fueron a mostrarse al sacerdote. Y mire el resto del versículo 14. Dice: y mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, o sea, fueron sanados mientras ellos caminaban hacia donde estaban los sacerdotes. Un buen trecho. Acuérdense que están fuera de la ciudad. Y yendo a mostrarse al sacerdote,
fueron limpiados, fueron curados, ¿verdad? Por lo que leemos después, podemos ver que caminaron un buen trecho, ¿sabe? Antes de ser sanados. Lo sabemos porque nadie se viró, nadie viendo a Jesús le gritó gracias, ¿verdad? Pudieran haberle gritado gracias, Señor, y seguir adelante. No. Fue un buen trecho. Fue un buen trecho. Y así Jesucristo lo arregló, ¿sabe? Jesucristo arregló para que ellos fueran sanados en un buen trecho. Para probar su fe. Para ver, ok, cuánto vas a caminar y ver que no estás sanado y seguirás caminando en fe. En fe. Porque es fácil caminar 25 pies o aún 25 metros, ¿verdad? Y ser sanado. Eso conlleva poquita fe. Pero usted caminar 100 metros, 400 metros, 500 metros y ver que todavía no está sano y seguir caminando, eso es fe. Ahí está el examen de la fe, el test que dicen los americanos, ¿verdad? Así lo arregló Cristo. Y a ver quién va a regresar para dar gracias. A ver quién tiene el interés de alabar a Dios por el milagro y darle honra y gracias a Jesucristo. ¿Quién va a hacer el esfuerzo de regresar a donde estaba Jesucristo para dar gracias y para adorar? Por eso sabemos que no fue un trecho cortito, sino un trecho largo, el que tuvieron que caminar antes de ser sanos. Oiga, esto requiere tiempo, esfuerzo, interés. Tiempo porque ya han caminado un trecho. Esta gente está desesperada, mis hermanos, para sanarse. Y volver atrás requiere tiempo para ir a Jesucristo otra vez. Pero uno de ellos sacó ese tiempo para volver. ¿Se dio cuenta? Uno de ellos hizo el esfuerzo. Oiga, hay esfuerzo. A esta gente le costaba caminar. Recuérdense que la lepra afectaba a los nervios, especialmente la punta de los nervios, y ya la persona pierde sensación en sus dedos de las manos y en sus dedos de los pies. Así que muchos terminan perdiendo los dedos de sus pies, especialmente, ¿verdad? Pierden la sensación, se agolpean, un golpe o quizás un tajo en un dedo de los pies, eso se infecta, no sienten dolor y por eso terminan perdiendo dedos y a veces el pie completo, ¿verdad? Porque da gangrena, la infección se puede convertir en gangrena. Pierden dedos de las manos. Así que era un esfuerzo para muchos de ellos caminar un trecho. Pero uno se dio la vuelta. Uno sacó el tiempo para volver. Uno hizo el esfuerzo para caminar y volver a Cristo. Uno tuvo el interés genuino de adorar a aquel que la había sanado. Dar gracias a Dios, dar honor a Dios es adorar, ¿sabe? Cuando usted le da gracias a Dios, usted está adorando a Dios. Estudiar su palabra es un tipo de adoración, porque requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere un interés genuino para aprender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahora mismo? Usted está adorando a Dios cuando usted ha sacado este tiempo, está haciendo el esfuerzo para ver lo que dice la palabra en esta hora y tiene un interés genuino en estudiar la palabra. Los demás no se molestaron en hacerlo, pero uno sí. ¿Quién fue ese uno? Está en el versículo 16. En el versículo 16 dice, bueno, vamos a empezar del 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió
glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Este hombre adoró. ¿Sabe? Un judío no se postra así a los pies de nadie, se postró para adorar, dándole gracias, dice el versículo 16, y este era samaritano. ¿Se dio cuenta de eso? El único que volvió, que sacó el tiempo, hizo el esfuerzo y tuvo el interés genuino de volver a adorar a Dios, a adorar a aquel que le había sanado, a darle gracias, a postrarse a sus pies, fue un samaritano. A los que los judíos desprecian, este samaritano, a los que los judíos desprecian, ese fue el que no solamente reconoció el poder de Cristo, sino que reconoció que Jesucristo era Dios. Y vino y lo adoró. Y vino y lo adoró. Qué tremenda enseñanza. Que el más despreciado es el que se dio cuenta. Sacó el tiempo, hizo el esfuerzo y tuvo interés genuino de venir a adorar a Dios y reconocer que era Dios quien lo había sanado. 9 judíos, un samaritano. Y mire cómo son las cosas de la vida. El judío no se junta con los samaritanos, ¿verdad? Piensan que son superiores a los samaritanos. Pero mire cómo es la justicia de Dios. Cuando hay lepra, los dos son iguales. Perdón. Cuando hay lepra, vemos que los judíos y los samaritanos ahí están juntos, en la colonia de leprosos. ¿Cómo es Dios, verdad? Que a veces nos tiene que recordar a nosotros los seres humanos, oye, tú eres igualito que ese. No te creas superior. Tú eres igual que el negro igual que el asiático igual que el blanco igual que el latino. Las injusticias que cometemos los humanos no vienen de Dios, no vienen de Dios. Las enfermedades no tienen prejuicios. Las enfermedades atacan a todos. El cáncer ataca a todo el mundo. La lepra también. Aún a los judíos, a estos judíos. Y al estar con lepra, están aislados de la sociedad, juntos los leprosos. Son las únicas personas que se pueden acercar. La única persona que se puede acercar a un leproso es otro leproso. Otro leproso. Y fue el samaritano el único que regresó, que sacó tiempo, mis hermanos, mis amigos, hizo el esfuerzo y tuvo interés genuino de venir a adorar a Dios. Esa es tremenda enseñanza aquí en esta palabra. Se postró a sus pies, dice aquí el 16, dándole gracias. Y mire cómo se fue a su casa. No solamente se fue a su casa sano, sino se fue a su casa salvo. Salvó su alma porque puso su fe en Jesucristo y vino y lo adoró. No, los demás supieron al ser sanados que ese Jesucristo era el Hijo de Dios, lo supieron, pero no lo aceptaron, no vinieron a adorar. Se quedó aquí arriba. Ese Jesucristo me sanó. Sí, se quedó aquí arriba. Pero a este samaritano, Jesucristo ahora vive en su corazón. Él vino, adoró, le abrió su corazón a Jesucristo, postrándose a sus pies y dándole gracias. Démosle nosotros gracias a Dios, adoremos a Dios, postrémonos a sus pies, abramos nuestro corazón a Dios a diario, a diario. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 nos habla de nosotros los cristianos tener una actitud de gratitud. Filipenses 4:6 nos dice la palabra así en Filipenses 4:6, hablando de esto, del agradecimiento a Dios.
se lo leo, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cada vez que vayamos a Dios en oración, debemos hacerlo con acción de gracias. Porque cuando agradecemos a Dios por todo lo que tenemos, estamos dándole a Él gloria y honra, reconociendo que lo que tenemos no viene de nosotros, sino de Él. Y cuando le pedimos a Dios cualquier petición y damos gracias, estamos demostrando nuestra fe, que Dios nos ha escuchado, que Dios no está sordo y que ya está trabajando en nuestra petición. Así que qué linda enseñanza la de este samaritano. Vamos a orar para dar gracias a Dios por esta enseñanza y para que tengamos una actitud de gratitud, una actitud de adoración a Dios cada día, cada día. Como hijos de Dios debemos hacerlo en todo momento. Esa actitud de gratitud es en todo momento. Por eso dice actitud de gratitud. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta linda enseñanza. Enseñanza de que tú no tienes prejuicios ni racismos. Tú nos ves a cada uno con amor y extiendes tu misericordia a todos. Moriste en la cruz del Calvario por los blancos y los negros y los latinos y los asiáticos, por los indocumentados y por aquellos que tienen ciudadanía. Gracias, Padre, porque tú nos ves con ojos de Padre, de Dios, Padre Celestial. Padre, esta enseñanza, que seamos agradecidos a diario, que te adoremos en espíritu, en verdad, con un corazón abierto y un corazón agradecido, así como este samaritano, así como este samaritano. Señor, que nuestros prejuicios, que tú saques nuestros prejuicios de nuestro corazón y nuestro racismo y nuestros celos y nuestras envidias. Hazlo en el nombre de Jesús. Te pedimos todo esto y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por sacar el tiempo, hacer el esfuerzo y poner un interés genuino en estudiar la palabra de Dios. Amén.